Bienvenidos a esta segunda etapa de tu programa Edificadores, un programa diseñado para todo aquel cuyo deseo genuino sea caminar en la voluntad de Dios, porque hoy podemos decir con plena certeza de que no existe mayor forma de progreso que caminar en el propósito eterno de Dios. Gracias por escucharme y compartir estos audios con todos tus seres queridos. Bienvenido. Feliz viernes a todos aquellos que me escuchan, feliz fin de semana lleno de gracia, de favor. Y por supuesto, no dejar de congregarnos, recordarte que siempre el fin de semana, nuestro tiempo libre, es la mejor oportunidad para ir a reunirnos con los hermanos en la fe, porque hay tres cosas importantes que suceden cuando nos reunimos. Primero es la comunión, tenemos comunión con el cuerpo, comunión con los hermanos. Lo segundo es que estamos congregándonos para ser capacitados en la palabra de Dios, porque a través de la dinámica del cuerpo, los diferentes ministros que Dios ha levantado en este tiempo, somos capacitados, somos entrenados, somos edificados en la palabra de Dios. Y lo tercero es para celebrar la grandeza de nuestro Rey, celebrar lo grandioso que Él ha sido, celebrar las victorias que Él nos ha librado. Así que te invito este domingo a que no dejes de congregarte, ve a tu iglesia local, abraza a tus hermanos, ve con una mente amplia para que Dios hable a tu vida y ve con un corazón alegre para celebrar al Rey de Reyes que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. No lo sigas aplazando, ¿no? Que no haya nada más importante que el reunirte, que el congregarte con tus hermanos en este tiempo. Y continuamos, ¿verdad?, con esta temática que hemos venido hablando por las últimas semanas, y para mí es una temática que no para de fluir, que no paro de seguir indagando, de seguir creciendo en ella. Y hemos venido hablando de los frutos, ¿verdad? Y cómo la vida eterna que Dios nos ha dado produce frutos que permanecen. Y estuvimos hablando como Timoteo, un ejemplo de una persona que necesitaba avivar lo que ya Dios le había dado. Y ese es el consejo que Pablo le da a Timoteo: aviva el fuego del don que hay en ti. Y había algo que decía yo ayer y quiero repetir hoy, y es que dentro de ti, cuando estamos en Cristo, Dios pone en nosotros todo lo que Él va a demandar de nosotros. Dios nunca va a demandar nada de nosotros que primero Él no haya puesto en nosotros. Así que te invito a que hoy avives ese fuego del don que hay en ti. No es que necesitas hacer algo añadido, no es que tienes que ir a buscar algo a la China, es que en ti hay algo poderoso que necesita ser manifestado, y por eso necesitas hoy avivarlo. Y ayer te daba un ejemplo de alguien que necesitaba avivar el fuego del don, pero también hoy quiero darte un ejemplo, ¿verdad? Y a partir de hoy y la próxima semana quiero hablarte de lo que es la vida del apóstol Pablo, porque en él vemos una vida fructífera. Creo que hay dos ejemplos grandes en la Biblia que a mí me ministran mucho. Uno es Cristo, obviamente, y el otro es la vida del apóstol Pablo, porque en él vemos una vida eficaz, una vida que pudo ser influyente en su tiempo, una persona que pudo identificar su don, su talento y todo lo que Dios le había dado, y pudo dar fruto en tiempo y fuera de tiempo. Era un hombre que no se enfocaba en la circunstancia que estaba enfrentando, era un hombre que se enfocaba en el llamado de Dios en su vida. Y los versículos que queremos tocar en estos próximos días se encuentran en 2 de Timoteo capítulo 1. Yo quiero hablarte de un solo aspecto, de ese primer versículo de la carta de Timoteo, porque ahí vemos una riqueza, ¿verdad? Algo grande que Pablo nos modela. Y creo que aquí vemos tres elementos importantes en los cuales tú y yo tenemos que crecer para que cada día demos fruto y más fruto. Entonces vemos en el versículo 1 del primer capítulo de 2 de Timoteo tres elementos importantes. Lo primero, voy a leerlo completo y después volvemos uno por uno. Dice el versículo 1: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Lo primero que quiero que veamos es cómo Pablo empieza esta carta. Y lo primero que Pablo identifica o nos deja saber a nosotros es que él tenía muy claro cuál era su llamado. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Me gusta eso porque ahí nos habla de una persona que entiende, que comprende el propósito puntual por el cual Dios lo llamó. Dios tenía un llamado para con su vida, el ser apóstol. Él entendía que él era un enviado, porque eso es lo que significa la palabra apóstol. Un enviado de Jesucristo para hacer una tarea.
Y yo creo que en este tiempo tú y yo necesitamos crecer en el llamado de Dios para nuestras vidas. Que Dios en este tiempo tiene algo sobrenatural para ti y para mí, específico. No tienes que improvisar en la vida. Hay algo que ya Dios puso en ti, un llamado puntual, del cual tú y yo tenemos que vivir conscientes de él. Porque en la medida en que tú y yo vivimos conscientes del llamado, podremos ser edificados en el llamado. Me gusta eso porque hay una ilustración muy importante. Y es que si tú vas a ser un nadador, tú no puedes hacer ejercicios de un boxeador. Cuando tú entiendes que tú vas a ser un nadador, tú necesitas practicar en esa disciplina, crecer en esa disciplina, madurar en esa disciplina y volverte un profesional en cuanto a esa disciplina. Por eso es importante que si vas a ser nadador, hagas ejercicios para nadar. Si vas a ser un boxeador, haces ejercicios para boxear. Si vas a ser un ciclista, haces ejercicios para ser un ciclista. De nada sirve que un ciclista haga ejercicios para convertirse en buen nadador. No está siendo buen administrador de lo que se ha propuesto hacer. Y por eso entiendo que cuando usamos esa ilustración y la traemos al reino de Dios y comprendemos que hay un llamado puntual a tu vida. Dice la palabra de Dios que Dios tiene dones y talentos y llamados puntuales para con nosotros. Y cuando tú identificas ese llamado, tú puedes ser edificado en ese llamado, crecer en ese llamado, avanzar en ese llamado. Creo que fue el día en que yo comprendí que Dios me había llamado a predicar su palabra, que yo empecé a entrenarme en eso, a crecer en eso. Y no significa que hoy en día soy el mejor, pero significa que hasta el día de hoy yo sigo entrenándome, capacitando y creciendo en ese llamado específico. Y eso vemos en la vida del apóstol Pablo, que él pudo dar fruto en cuanto a lo que Dios lo había llamado, porque él había identificado cuál era ese llamado. Y por eso empieza esta carta diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo. Identificó su llamado e identificó a quién servía. Identificó que todo lo que él hacía lo hacía por Cristo, que todo lo que él emprendía lo emprendía por Cristo, que toda la razón de su existir solamente tenía sentido en la medida en que él comprendía que él se debía a Cristo. Entonces, cuando él entendió ese llamado, que no era un llamado terrenal, no era un llamado pasajero, no era un llamado circunstancial, no era un llamado emocional, sino que el llamado que Dios había hecho a su vida era un llamado celestial. Pablo estaba dispuesto a entregar su vida por aquel llamado. No solamente Pablo entendió su llamado, sino que también Pablo entendió lo que es humillarse, someterse a la soberanía de Dios. Pablo entendió que este llamado no era un asunto pasajero o terrenal, dice el versículo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Cuando tú y yo comprendemos que todo lo que hacemos lo hacemos por la voluntad de Dios, no lo hago por un beneficio propio, no lo hago por ganancias o riquezas propias, no lo hago por los aplausos de la gente, no lo hago por la aprobación de la gente, sino que lo que hago lo hago por llamado de Dios, por voluntad de Dios. Mi hermano, todo lo que tú emprendas, tú vas a poder hacerlo con pasión, con denuedo y con amor, porque nada lo estarás haciendo por beneficio propio, sino que lo estás haciendo en sometimiento a un llamado soberano, a un soberano llamado de la voluntad de Dios. Entonces Pablo entendió su llamado y Pablo entendió que se debía a la soberanía de Dios, por ende tenía una conciencia de humildad. Él sabía que lo que hacía no era porque él era bueno, era porque Dios hacía bueno en llamarlo. No era porque él era habilidoso, era porque dentro de él había un poder que Dios había puesto para él ser eficaz en su llamado. Así que, mi hermano, yo te llamo y te exhorto hoy a que hoy identifiquemos el llamado de Dios en nuestras vidas. Que Dios hoy nos llama a servirle a Él con pasión. Que Dios hoy nos llama a estar cerca de Él, a crecer en Él, a amarle a Él y a conocerle a Él. Que en la medida en que nosotros hacemos ese primer llamado, el segundo llamado, que es qué es lo que vamos a hacer para Él, se ha de revelar a su tiempo. Obedezcamos al primer llamado, que es acercarnos a Él, ser de Él e identificarnos solamente con Él. Y entonces el tercer punto tiene sentido, que es entender cuál es nuestro enfoque. Pablo entendía que él era un apóstol de acuerdo a la voluntad de Dios, pero él era un apóstol que servía a un solo mensaje, y era la promesa de la vida que hay en Cristo Jesús. Eso era lo que Pablo hablaba, eso era lo que Pablo predicaba y eso era lo que Pablo vivía, que solo en Cristo hay vida.
y que la vida que Cristo ofrece es una vida abundante, que Cristo nos da una vida que sobrepasa toda expectativa para hacer de ti y de mí hombres y mujeres extraordinarios, que nos salimos de lo común, que nos salimos del ordinario para caminar en lo extraordinario que Dios ha hablado a nuestras vidas. Mi hermano, no vueles bajito, vuela alto, porque el Dios que nos llamó es el Dios que nos sustenta y es el Dios que nos respalda en medio de nuestro caminar, y que en medio de nuestra misión Él respalda cada accionar que hacemos en pos de su voluntad. Este que te habló es el pastor Andrés Campo, invitándote a que, al igual que Pablo, nosotros hoy seamos fructíferos, pero que el fruto sea producto de lo que entendemos, el llamado de Dios, que entendemos la soberanía de Dios y que tenemos un enfoque muy claro y entendido, que vivimos y existimos para promover la vida que se encuentra en Cristo Jesús, y es la vida eterna. Así y solamente así podremos dar fruto que permanece, y no simplemente seremos religiosos haciendo lo que vemos a los demás hacer. Este que te habló es el pastor Andrés Campo, invitándote a que compartas este mensaje con alguien que necesita escucharlo. Bendiciones. Gracias por acompañarme en este breve mensaje. Si deseas seguir recibiendo este tipo de audios, por favor escríbeme a mi WhatsApp personal al +1 407 780 6716. Búscame en todas las redes sociales por Andrés Campo. También puedes acompañarnos en nuestra congregación, que prontamente nos estaremos mudando, y a partir de febrero estaremos en una nueva dirección, en el 13001 Landstar Boulevard en Orlando, Florida. Ven y acompáñanos, porque mi mayor deseo es estrechar tus manos y juntos crecer en el entendimiento de la voluntad de Dios. Bendecidos.